Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo me encuentro muy contenta y muy emocionada, como todos los días, de poder estar aquí compartiendo una historia más con ustedes, de tenerlos un día más en mi canal y bueno, muy contenta, agradecida de que me puedan estar viendo desde sus casas, trabajos, en donde quiera que se encuentren el día de hoy. Hoy hablaremos del caso de Timothy Pitzen, que en las últimas horas ha tenido una gran controversia. Ya veremos más adelante en el video por qué, si es que todavía no lo saben. Un día Amy, la madre del pequeño, lo recoge en el colegio. Los sucesos que se dieron a continuación fueron una serie de cosas muy extrañas. Unos años después, una persona aparece para darle un giro increíble al caso. Vamos a ver todo lo que pasó. Timothy James Pitzen nace el día 18 de octubre del año 2004 en Aurora, Illinois, Estados Unidos. Timothy era el único hijo del matrimonio entre James Pitzen y Amy Free Pitzen. Estos eran una familia completamente normal y las personas que conocían al pequeño lo describían como un niño muy atento, muy inteligente, muy activo y además de eso sus maestras decían que en el colegio era el líder de su pequeño grupo de amigos. Como les digo, la vida de los Pitzen era completamente normal y se amoldaban al molde de una familia típica americana. Todo esto cambió el día 11 de mayo del año 2011. Por la mañana todo parecía normal. James Pitzen deja al pequeño Timothy en el centro de estudios de pero unos minutos después, entre las 8 y 8:15 de la mañana, se presenta al lugar Amy diciendo que tienen que retirar al pequeño ya que han tenido una emergencia familiar. Las profesoras obviamente dejan ir al menor con su madre, pero se dan cuenta que cometieron un grave error a la hora de la salida cuando James Pitzen se presenta como todos los días para recoger a su hijo. Estas le informan de la situación y James les informa a ellas que la emergencia familiar nunca tuvo lugar, que todo era una mentira. James se pone muy nervioso y es que últimamente el matrimonio no había tenido una muy buena relación, habían estado peleando bastante y sumado a todo esto, Amy había tenido algunos episodios de depresión. Ya se había escapado algunos días en diversas ocasiones, pero jamás se había llevado con ella a Timothy. James comienza a llamarla desesperadamente, pero la mujer no contesta su teléfono. Llama a amigos y familiares, pero ninguno le puede decir en dónde está Amy y su pequeño. Lo único que se le ocurre hacer a James es ir a la policía y declarar a Amy y a Timothy como personas desaparecidas. La policía lo hace, pero en ese momento no emiten una alerta Amber para el pequeño Timothy. Todo esto se debía a que él estaba con su madre, no había desaparecido en un lugar extraño, Amy no había cometido ningún delito y por todo esto la policía no llegó a considerar que el niño estuviera en peligro. Lo que llegaron a pensar es que Amy volvería pronto a casa y todo el asunto terminaría. Realmente no pensaron que fuera a pasar algo a muy gran escala. Por su parte, James seguía tratando de comunicarse con Amy y seguía tratando de hablar con amigos y familiares, pero las respuestas siempre eran negativas. La policía comenzó a ver hacia dónde se habían movido la madre y el pequeño. Según algunos reportes y según algunas personas que los vieron, supieron que Amy iba en su vehículo, una camioneta tipo ESV de color azul 2004 de la marca Ford Expedition. Esta camioneta Amy la había llevado a un taller de reparación cercano al colegio del pequeño Timothy. El empleado del lugar dijo que él mismo había llevado tanto a la madre como al hijo al zoológico de Brookfield y que aproximadamente a las 3 de la tarde de ese mismo día ambos habían regresado para recoger su vehículo y se habían ido con dirección desconocida.
Lo siguiente que se sabe de Amy y Timothy es que pasaron la noche en un resort llamado Caneline en otra ciudad de Illinois. Luego, a la mañana siguiente, el día 12 de mayo de 2011, salen de este resort con rumbo a Wisconsin. Durante el camino, Amy compra ropa, le compra un juguete a su hijo y además de eso un kit de manualidades. El destino de ellos era un resort llamado Kalahari en Wisconsin. Este resort también tenía un parque acuático y la intención de Amy era pasar un día entero allí con su hijo. El día 13 de mayo son captados de nuevo por otra cámara de seguridad, esta vez del resort donde se estaban hospedando. Los dos estaban haciendo la cola para poder salir del lugar. En ese momento todo parecía de la manera más normal posible. En la cámara Amy no tenía ninguna actitud extraña, Timothy tampoco, y la verdad es que no había nada de qué preocuparse por la pareja de madre e hijo. Las cosas extrañas comenzaron a pasar cuando ellos se fueron del resort. Si bien se rastreó la tarjeta y los movimientos de Amy, como les digo, todo apuntaba a que en esos días ella había estado tranquilamente disfrutando con su pequeño del resort y comprándole varias cosas. Así que la policía en realidad no comenzó a sospechar de nada raro hasta unas horas después de que ellos salieron. Y es que alrededor del mediodía y la 1:30 de la tarde, Amy comenzó a llamar a su familia. Hizo 2 llamadas, una a su madre y otra a su cuñado, en las cuales les dijo que estaban bien. Se escuchaba al pequeño Timothy de fondo diciéndole a su madre que tenía hambre. Cabe destacar aquí, y es algo bastante increíble de pensar, que Amy no llamó a su esposo en ningún momento. Obviamente era la persona que más preocupada tendría que estar por ellos, pero ella ni siquiera había pensado en llamarle, no lo había intentado, y James había pasado todos esos días pegado al teléfono esperando recibir una llamada. La familia de Amy se mostró muy cooperativa con la policía en toda la situación, así que cuando Amy hizo las llamadas, estos rápido les avisaron. Se rastreó el teléfono de Amy y se supo que dejó de emitir señal a aproximadamente 128 kilómetros de su ciudad natal, la cual era Aurora, Illinois. Si bien Timothy siempre acompañó a su madre en todo el trayecto que estaban haciendo, entre las horas en las que Amy hizo la llamada, que fue aproximadamente la 1:30 y las 7:30 de la noche, no hay ningún vestigio de dónde podrían haber estado. No hay ninguna cámara de seguridad, Amy no utilizó tarjetas, no hizo llamadas, como les digo, el celular ya había dejado de emitir señal, no hay testigos, no se les vio por ningún lado. A las 7:30 de la noche, Amy aparece en otra cámara de seguridad, ahora en una tienda de manualidades, pero esta vez Timothy no la está acompañando. Amy en esta tienda de variedades compra papel, lápiz y una tijera. Luego de eso, media hora después, a las 8 de la noche, se la ve en una tienda de comida, de nuevo sin el pequeño Timothy. Aquí compra algo que aparentemente las autoridades creen que cenó y se va hacia un hotel en el cual se vuelve a registrar de nuevo sin el pequeño. Al día siguiente, el 14 de mayo, los empleados del hotel entran a la habitación de Amy y la encuentran sin vida. Se había quitado la vida debido a una sobredosis de antihistamínicos y además cortándose las muñecas. No se supo exactamente a qué hora había muerto Amy, pero por la hora en la que había entrado y la hora en la que la habían encontrado, se supo que había sido entre la noche y la madrugada de ese día 14. No hay rastro de Timothy por la habitación. No estaba la mochila que el niño llevaba el día que se fue al colegio, no estaba su ropa, no había absolutamente nada que pudiera ayudar a las autoridades a saber en dónde estaba el pequeño. En la habitación se llegó a encontrar 2 cartas que Amy había dejado para su familia. El automóvil de la mujer estaba en el parqueo del hotel. También se encontró el cuchillo con el cual ella se había cortado las venas. Se empezó a registrar el automóvil esperando que hubiera algo que ayudara a darles con Timothy. También cabe destacar que se echó en falta el teléfono de Amy, no se encontró por ningún lugar, ni en la habitación ni en el automóvil. En el automóvil, la policía rápidamente se percató que la silla infantil del pequeño Timothy no estaba y comenzaron a pensar que tal vez alguien se lo había llevado en esta. También se encontraron algunos restos de sangre en el asiento trasero. Se tomaron las muestras necesarias llevadas al laboratorio para poder confirmar de quién era esa sangre. Lo que la policía hizo en ese momento también fue recoger algunos restos vegetales, tierra y algo de polvo de las llantas del vehículo de Amy
Amy con la esperanza de que esto les pudiera decir más o menos en dónde había estado la mujer, para que así se hiciera un pequeño mapa de dónde se podía buscar a Timothy con más eficacia. Se hicieron extensas búsquedas. En la primera participaron alrededor de 70 personas y este número fue creciendo mientras los días pasaban. Se empapeló la ciudad con la foto de Timothy, pero nadie pudo dar una pista certera de dónde estaba el pequeño. Las pruebas que habían encontrado en el automóvil de Amy tampoco les ayudaron mucho, y es que en la pequeña silla de seguridad hacía infantil que Timothy usaba para ir en el automóvil estaba en la casa de su abuela, en la casa de la madre de Amy. La mujer dijo que el pequeño la había dejado unas semanas atrás cuando le había ido a visitar y que sus padres, cuando se lo llevaron, como estaba dormido, no creyeron conveniente llevárselo allí. Entonces la silla había permanecido en ese lugar. La sangre que se había encontrado no ayudó del todo tampoco, y es que si bien se comprobó era sangre de Timothy, se sabía que el pequeño unos meses atrás había tenido varios episodios de sangrado nasal, así que realmente la policía no supo si era sangre de ese momento o de sangre de cuando el pequeño habría sufrido estos incidentes. En el cuchillo que Amy había utilizado se encontró nada más restos de su sangre. El hecho de que Amy matara a Timothy no era algo posible ni para su esposo James ni para la familia de ella, ya que todos decían que ella quería muchísimo a Timothy. En las cartas que Amy había dejado a sus familiares aseguró que el pequeño iba a quedarse con personas que lo querían y que lo iban a cuidar mucho, pero no dio más detalles de esto. Parecía muy extraño, ya que la gente comenzó a pensar de que si ella quería que se quedara con alguien que quisiera al pequeño y que lo cuidara, lo más lógico era dejárselo a su familia. Muchos comenzaron a pensar que lo que Amy quería era de cierta manera vengarse por algo de su esposo, alejando a su hijo para siempre de él. Otras personas comenzaron a pensar que tal vez Amy había tenido algún episodio de psicosis y que no estaba totalmente consciente de la realidad. Esto no se pudo llegar a comprobar. Como les digo, lo único que estaba comprobado es que Amy tenía depresión en ese momento. Los años pasaron y el caso se fue enfriando. La policía no tenía pistas certeras. Si bien se recibieron muchas pistas, la mayoría de estas, o prácticamente todas, fueron falsas y nunca guiaron a nada en concreto. El teléfono de Amy se encontró en el año de 2013, pero no dio muchísimas pistas de lo que podía haber pasado. Se encontró al lado de la ruta 78, así que la policía montó allí de nuevo una búsqueda para ver si había algún rastro de Timothy en los alrededores. También se habló con gente que vivía en las poblaciones cercanas, pero nadie había visto al pequeño. Dentro del teléfono tampoco había ni mensajes ni llamadas que mostraran con quién se había comunicado Amy los días anteriores. Lo que sí se pudo ver en la computadora de Amy es que ella tenía un correo electrónico con su nombre de soltera. Este correo electrónico era utilizado por ella a escondidas de su esposo. Realmente James no sabía que este correo existía, pero tampoco se llegaron a encontrar emails con personas extrañas. Lo que sí se llegó a saber es que Amy había viajado entre los meses de enero y febrero de 2011 a las zonas que había visitado con Timothy, por lo cual la policía comenzó a pensar que ella tenía muchísimo tiempo planeando todo esto. Seguidamente, en los años de 2014 y 2015 se llegaron a poner a circulación oficial fotografías de cómo se vería Timothy en ese entonces, para que la gente que lo viera lo pudiera identificar y si se tenía alguna nueva pista la investigación pudiera continuar. Lastimosamente vinieron más años de silencio para la familia Pitzen. Parecía que el silencio acababa el día 3 de abril del año 2019, y es que en un giro increíble de los hechos, un joven estaba caminando por las calles de un puente que pasa el río Ohio en Kentucky. El joven se miraba muy nervioso, bastante triste y un poco desubicado. Se acercó a algunas personas para pedirles ayuda, diciéndoles que quería regresar a casa, que acababa de escapar de dos hombres que lo habían tenido secuestrado por muchos años, que estaban en un hotel cercano y que él había podido salir corriendo. La policía llegó al lugar y esta persona se identificó como Timothy Pitzen.
Rápidamente lo llevaron a comisaría, le hicieron algunas preguntas. Este individuo pudo dar la fecha exacta de nacimiento de Timothy y procedieron a realizarle un examen de ADN. Por horas, muchísimas personas que seguían el caso y además la familia Pitsén y la familia de Amy esperaron nerviosos los resultados. Ya habían tenido muchas pruebas falsas en el pasado y esto era una luz que nunca había sido tan grande para ellos. Lastimosamente se llegó a confirmar que la persona que este hombre que decía ser Timothy estaba mintiendo. Esta persona era en realidad Brian Riney, un ex convicto de 23 años. Acababa de salir de la cárcel por los delitos de robo y vandalismo. Se trató de contactar con la familia de Riney, solamente se pudo hablar con su hermano y este dijo que realmente él no quería tener nada que ver con el hombre. Contó que en 2017, cuando la policía lo paró por un pequeño incidente de tráfico, lo que había hecho Brian Riney era que había dado el nombre de su hermano para que la multa y los cargos le quedaran a él. Describió a su hermano como una persona mala, mentirosa y en una persona en la cual no se podía confiar. Hasta el momento no se sabe si la familia Pitsén, el FBI o la policía de Kentucky presentarán cargos contra este hombre por haberse hecho pasar por Timothy. Lo que importa aquí es que la familia de Timothy sigue buscándolo, no han sabido nada de él durante todos estos años y su padre James dice todavía tener la esperanza de que el pequeño esté vivo y que esté en algún lugar del país. Dicen también que esperan que este incidente que se vio en toda la nación pueda reavivar el caso y que alguna persona tenga alguna nueva pista sobre el pequeño. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. El caso de Amy y Timothy es triste, por decirlo menos. Se destruyó una familia por completo. Creo que la actitud de Amy no estuvo nada bien, pero realmente no se le puede juzgar porque no se sabe en qué estado mental estaba en ese momento. En las grabaciones se la ve muy contenta por su hijo, se las ve disfrutando. Ella realmente tenía en mente que eran los últimos momentos que iban a pasar juntos, así que quería quedar, por así decirlo, con un buen recuerdo. Si Timothy está vivo o no es algo que no se sabe. No se ha podido llegar a detectar nada en las pruebas que la policía encontró ese día. Gracias a la vegetación, al polvo y a la tierra que habían colectado del automóvil, pudieron ver una pequeña área, pero realmente no fue nada que pudiera avanzar bien en la investigación. Así que bueno, la familia de Timothy lo sigue buscando. Él tal vez esté por ahí, quién lo sabe, tal vez sí se quedó con algunas personas. Se hace para todo el mundo muy extraño que Amy decidiera dejarlo con prácticamente extraños. Como les digo, ella ya había visitado meses antes estos lugares, así que tal vez sí, seguramente había encontrado personas en ese lugar que le dijeron se podían hacer cargo de su hijo. Si se hicieron cargo o no, si han estado viendo las noticias y se han callado todo este tiempo, eso nadie lo sabe. James y la abuela del pequeño Timothy siguen pensando que él está vivo, así que esperemos algún día encuentren un pequeño vestigio de donde pueda estar, o quién sabe algún día lo puedan encontrar a él. Mi nombre es Lesma, se lo repito de nuevo, mis redes sociales, mi segundo canal en la descripción de este video. Recuerden, si son nuevos por acá se pueden suscribir, actualizamos nuestro canal con este tipo de contenido 3 o 4 veces por semana. Nos vemos hasta otra. Adiós.